Amigos queridos de Enfoque, bienvenidos sean todos ustedes. Nuevamente está con nosotros Andrés Albuja Batallas, el economista que estuvo a cierre de año, recordarán ustedes, dándonos un pronóstico de lo que pasaría en el año 2023. Y estamos ya a pocos días de cerrar el primer semestre de este 2023 justamente, y por eso lo estoy invitando, porque queremos saber qué va a pasar con la economía, qué está sucediendo con el Ecuador, con la región y todo. Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, querido Esteban. Un gusto siempre acompañarles. También un cordial saludo a la ciudadanía. Y sí, vuela el tiempo, ya primer semestre de 2023. Así Y es. realmente en el balance que habíamos realizado a fin de 2022, se han ido cumpliendo muchos pronósticos y claro, estamos aquí para justamente hablar cuál es el panorama que les espera a los ciudadanos, a las familias, a las empresas, Correcto. qué decisiones pueden tomar para un poco mitigarse ciertos riesgos. También es importante eso, ¿no? Saber qué decisiones tomar ante la coyuntura. Exactamente, vamos a escalar desde el propio ciudadano común y corriente, usted como yo, ¿verdad? La audiencia que nos está viendo, el grupo empresarial que también nos sigue y aquellos tomadores de decisión que pueden empezar a pensar en cómo programar el último semestre del 2023. Tú hiciste unos pronósticos importantísimos. Yo también saludo a la persona que pasa por ahí. ¿Quién será? Si me escuchas, ¿me estás escuchando? Sí, sí, perdón, sí, justamente estaba. Habíamos hablado justamente a finales del 2022, hiciste algunos pronósticos de lo que iba a pasar y yo creo que es importante arrancar con el concepto del que habla todo el mundo siempre y es el riesgo país. Cómo nos impacta, porque también ha habido en las últimas semanas información sobre compra y venta de bonos por temas de naturaleza, pero también una baja muy importante de un 19 a 20% en el valor de esos bonos. Pero para el ciudadano, esos números, para el ciudadano común y corriente, esos números, esas cifras, esos datos o nominaciones, como se puede decir, riesgo país, no se comprende. Nosotros no comprendemos eso, nosotros lo que queremos es comer, trabajar y vivir en paz. Eso es lo que queremos. Queremos hacerlo muy didáctico esta vez, si te parece bien. Perfecto, Entendamos primero el concepto de riesgo país y veamos cómo está el riesgo país de Ecuador comparado con el resto de la región. ¿Te parece? perfecto, encantado. Listo. Bueno, el indicador del riesgo país es desarrollado por una banca de inversión norteamericana, JP Morgan Chase. Se mide en puntos ENVI, Emerging Markets Bonds Index, el índice de los eh, bonos de los países emergentes, las economías emergentes, ¿no? Cada 100 puntos de ENVI significa 1% de tasa de descuento de rentabilidad que debería pagar un país si es que emite bonos, deuda soberana, si es que emite deuda, ¿no? Entonces va a los mercados financieros internacionales y el inversionista debería exigir por cada 100 puntos 1% de rendimiento, ¿no? En el caso de Ecuador, si es que llega aproximadamente a 2.000 puntos en BIP, el inversionista debería exigir 20 puntos de rendimiento, ¿no? Es súper alto, porque si comparamos con Colombia o con Perú, tienen riesgo país de 200, 300 puntos de envío. O sea, ellos si es que emiten deuda deberían pagar 2, 3%, ¿no? Nosotros 20%, los inversionistas. Entonces, es algo que deteriora al acceso a los mercados financieros internacionales, le pone en una situación de desventaja a un país cuando tiene alto riesgo país, ¿no? Entonces, los países con más alto riesgo país aquí en América Latina son Venezuela, obviamente ha llegado a indicadores de Te amo, 40.000, ¿no? 50.000 puntos. Sí, también Argentina y después Ecuador, ¿no? Los tres países más riesgosos. Y curiosamente son los países que
recibimos menos flujos de inversión extranjera directa, ¿no? Bueno, Venezuela ya ni siquiera hay que meterle en el análisis por obvias razones, ¿no? Pero Correcto. Argentina y Ecuador están rezagados en la región en temas de inversión extranjera directa. O sea, Ecuador tiene un promedio de 1% de inversión extranjera directa en relación al Producto Interno Bruto. O sea, de cada $100 en economía, $1 corresponde a inversión extranjera directa en Ecuador. En otros países llega al 5%, 7%, 9%. Colombia, Perú llega al 4 o 5%. Chile al 7%. Panamá al casi 10%. Entonces, claro, no llegan flujos acá de inversiones y por eso la economía no despunta, sigue estancada. Tenemos un Ahí me crecimiento estás económico nulo. Y yo siempre te interrumpo, mil disculpas, pero me estás hablando, Tranquilo. me estás haciendo un comparativo de los peores y de los que están más estables. Estamos hablando de Sí, Panamá, que está estable, ¿verdad? Perú de cierta manera también se ve bastante estable en medio de todo el trabajo político que han tenido. así Pero es. son países que tienen economías muy abiertas, es decir, además de abiertas, tienen tremendos incentivos tributarios para el inversionista extranjero. ¿Qué ha pasado? Así es. Porque entendíamos que un Guillermo Lazo, eh, que tendría que ser de una tendencia de mercados abiertos, ¿qué ha pasado en el Ecuador? Que esos incentivos tributarios no han llegado ni al ciudadano ni al inversionista extranjero, y si estoy equivocada, no son visibles. Sí, es una situación a largo plazo, ¿no? Tomemos la línea temporal post-dolarización, desde el año 2000 en adelante. Ecuador ha llegado a un promedio de inversión extranjera directa que es solamente el 1% del tamaño de la economía, del Producto Interno Bruto. Eso no se logra solucionar de la noche a la mañana para que despunte, ¿no? A pesar que tenemos un enganche muy fuerte que es la dolarización, una moneda fuerte, estable. A pesar de eso, Ecuador no ha logrado despuntar en inversión extranjera directa. Bueno, eh, y eso, Tiene que como lo haber digo, no... políticas paralelas. Una vez que estás dolarizado, tiene que haber políticas paralelas. Y en Argentina, yo sí te voy a hacer un comentario. Argentina históricamente vive a riesgo, vive a punto de caer en el precipicio, pero como es Sí, un país tan importante en la producción de soya, etcétera, etcétera, y tiene conexiones con la Unión Europea, como que siempre lo salvan. Al final del día, como que siempre lo salvan de una u otra manera. Ecuador, al ser una economía tan pequeña, tal vez no es tan atractiva, salvo que se tomen decisiones de incentivos tributarios, incluso para el propio ciudadano. Hemos visto, por ejemplo, en Italia la gran noticia de la presidente Meloni. Yo soy fan, perdón para los que no, pero yo soy fan de lo que está haciendo en políticas para incentivar el trabajo, reactivar la economía, y ha bajado puntos porcentuales importantes para las deducciones a las personas que trabajan. Es decir, eso es incentivar de verdad. Y aquí en el Ecuador, ese tipo de políticas, ¿has visto tú que se ha hecho, se ha hecho algo desde la Asamblea o desde el Ejecutivo para mitigar la crisis económica que estamos viviendo? recordemos que las políticas tributarias surgen por iniciativa del Ejecutivo para crear, modificar, extinguir impuestos o exonerar impuestos. Nace del Ejecutivo y se crea por ley. La Asamblea Nacional crean las leyes para todo lo que es materia impositiva. Entonces vemos la reforma del año 2021 en donde pasó la reforma tributaria sin que se apruebe. Ahí tiene esa particularidad nuestra legislación, que si es que ni se aprueba ni se niega, pues entra directo por el Ministerio de la Ley en vigencia, tal como presentó el Ejecutivo. Eso pasó en el año 2021, en noviembre, diciembre. Ahora se quiere retroceder para bajar carga impositiva, pero recién que se aplique desde el año 2025, es decir, cuando salga de funciones el actual gobierno. Entonces, eh, tú lo has dicho muy claramente, hay países que sí tienen una política muy sana de bajar carga impositiva cuando ya es muy alta, y es el caso de Ecuador. La carga impositiva ha sido alta, es donde más creció la carga impositiva como porcentaje del PIB. En los últimos 15 años creció a un ritmo de casi el 3% interanual, cuando en la región creció el 0,7%. O sea, Ecuador fue creciendo mucho más aceleradamente en carga impositiva, ¿no? ¿No te Eso lo que ha parece, generado es no te bajo parece crecimiento absurdo? económico. ¿No te parece absurdo esto habiendo sido una oferta de campaña casi en la primera vuelta, en la primera campaña del actual señor presidente? Esto se notarizó, incluso hubo un tema notarial para tener incentivos tributarios, para bajar impuestos,
Pero lo que estamos viendo es que de cierta manera, los intereses bancarios están subiendo. El ciudadano está ahorcado, la gran mayoría desempleada, y parece que estuviéramos repitiendo el mismo discurso del fin de año pasado y pensábamos que eso iba a cambiar. ¿Qué está pasando? ¿Se está quedando dormido el Ejecutivo? Sabemos, como tú bien dices, que el Ejecutivo es el que hace la propuesta de reforma económica y es el O único que hace legislador. la propuesta, Sí. pero tampoco se ha levantado la mano desde la Asamblea y desde ningún otro sector para hacer este reclamo, porque claro, decíamos con otro entrevistado, hasta las materias primas no son materias primas 100% producción nacional. Se necesita importar ciertos productos para que haya un componente de materia prima nacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Están dormidos? ¿Qué es lo que está sucediendo en el Ecuador, Andrés? Sí, es un letargo que ya se lo observa desde hace años, ¿no? Eh, Se fueron por una vía de políticas económicas procíclicas y en crisis se aplica políticas contracíclicas, o sea, realmente ha habido una mala asesoría que le ha llevado al país a malos resultados económicos que se arrastran desde hace algunos años, ¿no? Incluso esto hay que observarlo a largo plazo. En los últimos 5 años, desde el 2017 al 2022, como último año completo, el 2022, el crecimiento económico de Ecuador ha sido nulo, ha sido cero. La región de América Latina ha crecido al 2%, Ecuador al cero. O sea, eso ya demuestra que las recetas que se han aplicado no funcionan. O sea, seguir dependiendo de altos impuestos, seguir dependiendo de ingresos petroleros, tributarios, ahora remesas incluso, que es un síntoma de, eh, ¿qué puedo decir?, de crisis, lo que está pasando en Ecuador. O sea, los compatriotas se fugan del país y mandan recursos desde el exterior. 17 mil millones de dólares. Alguien hablaba, algún asambleísta, y ahí sí yo no confío en lo que expresen ellas, pero de todas maneras te pregunto, un asambleísta hablaba de 5.000 millones de dólares en remesas, ¿es verdad? Sí, 4.740 exactamente en el año 2022. Y sigue esa tendencia creciente, ¿no? 10 mil millones de dólares es por exportaciones petroleras, o sea, las remesas casi son la mitad de las exportaciones petroleras, ¿no? Es súper fuerte el rubro de remesas. Y los ingresos tributarios son 17 mil millones de dólares de una economía de un tamaño de casi 115 mil millones de dólares, con corte al año 2022, ¿no? Estoy dando datos anuales. Ahí sería que Entonces, hay una problemática en recaudación fiscal o hay una nula actividad económica en el Ecuador. Seamos honestos. bueno, la actividad económica no ha crecido, más ha habido una política tributaria agresiva que lo que ha generado es un crecimiento de 13 mil millones de dólares en el año 2021 de recaudación tributaria a 17 mil millones al 2022, pero no es por eficiencia ni es por crecimiento económico, o sea, el crecimiento fue casi nulo en el 2022, sino que es por más carga tributaria y por otro efecto Es por el inflacionario. encarecimiento de los productos, así es. Sí, encarecimiento de los productos y fue un año récord en precio de petróleo. Fue $95 en promedio el precio del WTI, el barril de petróleo WTI, cuando estaba presupuestado en $59, ¿no? Entonces, claro, alto precio de petróleo, alta inflación, eso genera un efecto de espejismo, porque si se lo presenta como logros, qué bueno, hemos recaudado mucho más, a ver, pero está distorsionando el efecto inflacionario, el efecto del precio del petróleo, entonces hay que hablar eso, ¿no? Para que la ciudadanía lo entienda. Ok, entonces, estamos hablando del ciudadano común que está viendo que están encareciéndose los productos, que no tiene incentivos tributarios, que además de eso no va a tener devoluciones fiscales como las teníamos hace 2 años. Eso se cambió como parte de esta política que pasó al Ministerio de la Ley, se acabaron las devoluciones. Es decir, hay mucha gente que ahora como recurso para poder estar tranquilo está trabajando en negro, como dicen en Europa, ¿verdad? No Sí, sí. reportando al SRI para poder, porque al final del día no va a haber devolución de ninguna manera como solía existir en el Ecuador esa política. Sí, justamente se incentiva de una manera directa e indirecta la ilusión, lastimosamente, ¿no? Y porque una cosa es recaudar, otra cosa es el destino, ¿no? De esos impuestos. Recordemos que
Ecuador tiene un alto gasto público, representa el 9% del Producto Interno Bruto, el gasto público en sueldos y salarios, cuando en la media en América Latina, la media anual es del 4 o 5%, Ecuador es el doble, no está siendo eficiente. Y, dato curioso, no tenemos educación pública de calidad, salud pública de calidad, seguridad social de calidad. Entonces, hay alto gasto, pero no se está direccionando a donde se debe direccionar. Entonces, eso también hay que anotar. Entonces, lo que se pronosticaría es que va a haber en el siguiente semestre, si no se toman correctivos urgentes, un crecimiento de la informalidad. Sí, un crecimiento de informalidad, se va a acentuar todavía el tema migratorio, es algo que está descontrolándose realmente. Ahí están las cifras, las remesas siguen creciendo exponencialmente y esto pues de la mano también con temas de pobreza, inseguridad. Un país con más polarización es más inseguro, ¿no? O sea, más polarización me refiero al tema de ingreso, el tema de acceso a mercado laboral, o sea, se polariza la pobreza, que llega al 40% multidimensional. La pobreza es eso, en Ecuador es altísima, o sea, 4 de cada 10 ecuatorianos son considerados dentro de la línea de la pobreza multidimensional, ¿no? Eso es una cifra altísima. Igual sigue alta la desnutrición crónica infantil, a pesar de ser un objetivo que tanto se lo perseguía. Lastimosamente las chicas no demuestran la mejoría contundente en ese sentido. Están haciendo esfuerzos, pero no lo suficiente, ¿no? ¿No? Seguimos Entonces, 70 y pico de puntos que son vergonzosos. Se hablaba de obesidad hace tiempo, etcétera, etcétera, pero la desnutrición es el mismo, es la misma cifra y no ha bajado ni siquiera en los tiempos de quien dice haber sido el mejor presidente de la República, Rafael Correa. así, Digamos que él está diciendo la verdad, ujú, pero ni él lo logró. Es decir, un país desnutrido, un país sin acceso a servicios básicos, a salubridad, ¿verdad? Un así, crecimiento de la informalidad. No estamos siendo pesimistas, estamos viendo números, amigos queridos, y es importante que empecemos a apretarnos las correas de alguna manera. Sabemos que muchos de ustedes están pensando en salir del país y los riesgos que se corren son los que hemos visto días atrás. Personas que están migrando a través de coyoteros y luego son secuestrados. Han sido liberados algunos ecuatorianos del secuestro en México, eh, entre otros ciudadanos latinoamericanos que estaban tratando de ingresar a Estados Unidos. Entonces, la migración, tú dices que va a seguir creciendo si es que esto no se corrige. sí, el comportamiento es creciente. Veamos un comparativo de lo que sucedió en el año 99, la crisis financiera. Despuntó la migración y luego ya bajó durante algunos años. Tuvimos una época dorada en ingresos petroleros, específicamente de 2009, 2010 hasta 2015. Tuvo una época dorada en ingresos el gobierno de Rafael Correa. Entonces ahí hubo un espejismo, la gente pensó que había una mejoría económica, la gente se endeudaba, compraba casas, autos, había más dinero en la economía, pero esa bonanza petrolera se acabó y después el precio del petróleo bajó casi un 50% en promedio en los últimos años, de lo que estaba por 100, $120, ahora está en promedio de $60 en los últimos años. Y el punto es que en Ecuador sí se va a observar todavía un recrudecimiento de las cifras migratorias. Las estadísticas van todavía a despuntar entre 2023, 24, 25, porque la problemática no se soluciona en el corto plazo. Si es que Ecuador no cambia de rumbo, va a seguirse acentuando el tema migratorio, las remesas van a seguir creciendo, pero el país se va a quedar con menos población y menos circulante en la economía, entonces no va a ser tan atractivo, ¿no? ¿Qué hacer? Yo estoy diciendo el diagnóstico, porque no queremos ser pesimistas. Antes de eso, Sí, para poder empezar a ver qué podemos hacer como ciudadanos y qué puede hacer el empresario y el tomador de decisión. perfecto. Hablaste de deuda y aquí hay una distorsión también en el concepto de créditos, porque muchos de los créditos que son créditos productivos han sido calificados o catalogados como créditos de consumo, que tienen una tasa mucho más alta, ¿verdad? Eh, pero eso no se comprende bien. Por ejemplo, se compra un vehículo y ese vehículo es para hacer logística de transporte de carga de alimentos, me estoy inventando.
pero como es vehículo, está tomado como un crédito de consumo. Entonces, el interés puede sobrepasar el 17%, puede llegar al 23%, dependiendo de con quién usted se atreva a, a hacer negocios, con qué tipo de banca, si es que es la banca o las cooperativas que tienen intereses más altos también. Ese es un problema grave, porque si es que hay mucha gente migrando, es porque está tremendamente endeudada, además de que se endeuda con el coyotero, pero está tremendamente endeudada con la banca. ¿Cómo estamos con las deudas internas de los ciudadanos y la banca, Andrés? Es una excelente pregunta. ¿Se ha dado un efecto de contagio de las finanzas públicas del gobierno central hacia la economía real, el sector real de la economía? El indicador de endeudamiento del gobierno central llega a casi el 80%. Por cada $10 dentro de la economía, 8 corresponden a deuda del gobierno central, que es alto. Es un indicador alto, casi se ha duplicado de lo que era el límite legal en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Eso no se respetó desde hace años. Bueno, ¿Cuál era el ahora límite legal ahí? 40%, ahora estamos al doble. Sí, endeudados al doble de lo que era el límite ¿Quién legal. fue que rompió ese techo de cristal? Y bueno, fue el gobierno de Rafael Correa. Lastimosamente, ahí creció exponencialmente la deuda y estamos ahora a un nivel de 80%, ¿no? Entonces, claro, eso se genera un efecto de contagio a la microeconomía. Familias, hogares, empresas, entonces están altamente endeudadas, ¿no? Y eso debemos saber gestionar de una manera muy estratégica, sana. Si es que el endeudamiento es para generar más inversión, más movimiento económico, bienvenido sea. Pero el endeudamiento que se ha visto a nivel microeconómico ha sido más para gastos de subsistencia y consumo o sea, eso La gente obviamente se empieza a deshacerse de su patrimonio, de lo trabajado durante también, años para poder sobrevivir y están así trabajando es, para la banca, están trabajando para pagar a la banca. Y no quiero irme en contra de la banca porque la banca dice y que está justificado ese valor por la falta de seguridad jurídica, financiera y por la falta de políticas bueno, el Banco Central no puede intervenir mucho en un país dolarizado, pero se exige y se les va a exigir a los banqueros mucho la intervención de alguien para poder manejar esas cifras. Y no sé si es que sea show, porque al final del día el margen para ellos ha sido maravilloso. ¿Cómo cerraron el año pasado? Recordemos cómo cerraron ellos, con qué márgenes cerraron el año pasado la banca. sí, los indicadores de rentabilidad han sido muy altos. Si hablamos del indicador de rentabilidad sobre patrimonio, ha llegado a niveles de 10, 12% en promedio en los últimos años, ¿no? Aún con crisis, ¿sí? Wow. Entonces, sí, es un sector muy rentable, pero no por eficiencia, sino por poder de mercado. O sea, son 4 o 5 competidores fuertes que concentran más del 70-80% de todo el pastel del mercado, ¿no? De todo el tamaño del mercado. Y se ponen de acuerdo y hacen lo que se llama prácticas colusorias de mercado. Se ponen de acuerdo, maximizan sus precios, le exprimen al cliente todo lo que pueden y se quedan con altos márgenes de rentabilidad. Entonces, es una situación de poder de mercado, ¿no? Entonces, claro, ahí también debe... Bajo tu criterio Sí. personal, ¿tú crees que la investidura, ese ropaje de banquero que tiene nuestro señor presidente, no se lo ha sacado entonces? Obviamente existe en muchas ocasiones conflictos de intereses y más nos vamos a la parte práctica de lo que sucede, ¿no? Cuando, por ejemplo, si hablamos de la venta del Banco del Pacífico y se lo pretendía vender en un valor casi igual al valor patrimonial sin tener en cuenta el poder de generación de flujos de ventas, ¿no? Ese banco debería venderse en no menos de $1.500 si es que lo planean vender. Pretendían venderle un valor de casi $900 millones, que es el valor patrimonial, y llama la atención que en ese proceso que se cayó, la excusa fue que no, es que el oferente me ofreció un valor debajo del valor patrimonial. Pero ¿cómo pasó todas las fases del proceso de venta, de la oferta de venta, ¿no? Entonces, no es verosímil pensar que fueron errores, sino que tal vez atrás hay intereses que quieren consolidar una posición oligopólica en el mercado, o sea, que determinados bancos asuman ese pastel del mercado y que tengan más negocio, ¿no? Entonces, lastimosamente esto se ve en varios países, el conflicto de intereses a nivel político, económico,
que cuando tienen el poder del manejo político, atrás hay intereses económicos y trabajen en función de esos intereses. Entonces, lo importante es que en Ecuador se pueda identificar estos temas para que la ciudadanía los conozca claramente y que se puede manejar de manera diferente, ¿no? O sea, Nos vamos un a banco rentable. Exacto, y si nos vamos al sector empresarial y hablando de deuda, hay una gran diferencia, hay que marcar una línea de diferenciación entre lo que es la empresa netamente 100% ecuatoriana, y aquella empresa que es una corporación o que pertenece a una multinacional. ¿Por qué? Porque esas multinacionales muchas veces están en bolsa y pueden acceder a créditos mucho más blandos, Baratos. más Sí, baratos. Así es. Entonces, en términos de competencia también, para el empresario ecuatoriano que está emprendiendo solo, sin agarrarse de la mano de un socio internacional, termina siendo poca competencia y competencia desigual. sí, sí, sí. Recordemos, pues, la estructura de Ecuador en varios sectores de industrias es altamente oligopólico y uno de estos sectores oligopólicos es el sistema financiero, la banca privada, ¿no? Entonces, pongo en cifras. El precio, la tasa activa a la que presta la banca en promedio en Ecuador es del 18% anual, en promedio. En Colombia y Perú es el 12%, es decir, somos la mitad de más caros. Otro sector, telecomunicaciones, En internet ancho de dólares, banda fijo. en Sí, dólares, en en dólares. dólares, así es. Internet ancho de banda fijo, Ecuador el costo mensualizado $45, Colombia y Perú ya transformado a dólares $30. Somos la mitad de más caros en varias industrias. Entonces, eso no es solamente un tema de estabilidad jurídica. O sea, miren, Perú tiene más inestabilidad política, por ejemplo, pero Sí. tiene un riesgo país más bajo, más acceso a servicios financieros más baratos. Es decisión política. La Constitución permite eso, o sea, la prestación de servicios financieros es facultad exclusiva de la función ejecutiva, o sea, si es que el Ejecutivo decide, bueno, de este límite no me pasa determinado sector, en este caso, por ejemplo, la banca, se lo puede aplicar. Y eso es sumamente importante, saber que es un factor que debe ser manejado de manera técnica, porque por otro lado vemos, por ejemplo, en banca pública. En banca pública sí, con dinero del público es fácil ser generoso, los créditos al 1%, ahí sí no importa la tasa subsidiaria. Los dos extremos son malos, ¿no? Tanto tasas exorbitantes como tasas subvaloradas, Así es. pero obviamente hay que evitar ese manoseo a nivel técnico, político, para que las cosas se manejen de una manera transparente y que no tengamos ni tasas subsidiadas en el sistema financiero, ni tasas sobrevaloradas, sino que sean tasas de mercado que permitan la dinamización de la economía, más generación de fuentes de empleo, de la producción. Es un círculo virtuoso el que hay que perseguir. Bueno, pero aquí estamos hablando entonces de que tiene que haber un ente regulador y controlador de estos oligopolios, así como vimos en Estados Unidos, cuando en un momento dado se Así veían es, oligopolios en banca y se ordenó desde el Estado dividir a estos grupos grandes, ¿verdad? Para que así es. sea más equitativo el mercado y no haya malas prácticas. Pero tenemos el problema de que, como te digo, puede ser opinión personal o la opinión de pocos o de muchos, no sé. Si es que estamos hablando de un presidente que tiene todavía a ver, no puede despegarse de haber sido banquero. O sea, al final del día, ¿va a velar por esos intereses o puede él, de acuerdo a tu criterio, decir, me desconecto y tengo que pensar en la economía del Ecuador? No puedo seguir pensando en la economía de mi grupo al que pertenezco, ¿no? De mi sector. Sí, sí, es importante que cuando una persona desempeña un alto nivel, un cargo de elección popular, pueda discernir ese conflicto de intereses y en muchos otros países, pues eh, existen estamentos que obligan a que se tomen decisiones para evitar ese conflicto de intereses. Miren, el tema, por ejemplo, en Estados Unidos, las Big Tech, las grandes tecnológicas, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, están ejerciendo un poder oligopólico en el mercado, prácticas colusorias y les han puesto ya los frenos respectivos y con gente que estaba vinculada incluso muy cercana a niveles gubernamentales, ¿no? Eso es cuando una economía funciona bien. O sea, Estados Unidos le pueden criticar mucho, pero es una economía que funciona bien. Podemos emular esas buenas prácticas
de una economía de mercado que también corrige esas fallas, ¿no? Esas fallas de mercado. O sea, cuando se presentan estos conflictos de intereses, se socializan pérdidas. O sea, incluso un país crece menos económicamente con estos excesos. Y eso es algo demostrado teóricamente, científicamente con economía. Y para eso existen las famosas superintendencias de control de poder de mercado, que Así es. en este caso, entendiendo que tenemos un presidente que de una u otra manera piensa en banca, y que tal vez mañana tengamos otro que piense, yo qué sé, en tractores y perjudique a los tractores, no, no es por acusarlo al presidente, pero es una realidad. ¿Tú creerías que sería ideal, pensemos en algo tal vez utópico? La Superintendencia de Control de Poder de Mercado brilla por la ausencia, no sabemos ni quién es su representante aquí en el Ecuador ahora. Debería ser una entidad autónoma, no por delegación del Ejecutivo. Sí, completamente. Para evitar ese conflicto de intereses debe mantener una autonomía administrativa, financiera, técnica. Así se puede salvaguardar esos intereses. O sea, pertenece a la función de control y de participación ciudadana y control social, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las superintendencias forman parte de esta función, ¿no? Pero en la práctica vemos que eso no se ha cumplido incluso desde el nacimiento de la nueva Constitución. Violaron completamente muchos temas constitucionales y se han seguido presentando. Ojo, estos excesos se han presentado desde hace años, ¿no? Así es. Financian campañas No estamos presidenciales. acusándolo al presidente, es un tema de que tenemos grupos de poder en un país Así muy es, reducido que se mantienen y que ahora ya han llegado pues al límite porque se están matando entre ellos. No, no es necesario volver a contar la novela porque es parecida a las de Delia Fiallo, ¿verdad? Todos lloran, pero la novela sigue. Entonces, así es. eh, estamos hablando de conflictos de intereses, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores, porque de hecho hay gente que está ya en la justicia americana siendo juzgada por este tipo de cosas. Eh, Así es. Esto como planteamiento general. ¿Quieres plantear algo general como problemática para ya hacer la pausa y luego entrar en qué es lo que tenemos que hacer? Los ciudadanos, los empresarios, las cámaras, los gremios, etcétera, etcétera. Sí, en resumen, claro, es un escenario complejo, con una macroeconomía que está complicada, contaminada, una microeconomía también que ya se ha contaminado de esa macroeconomía mal manejada, las finanzas públicas de esa crisis de endeudamiento, de corrupción, de bueno, desvío de recursos. eh, se ha, se ha socializado las pérdidas a la ciudadanía en general, a las familias, a las empresas. Entonces, va a ser importante mencionar qué opciones podemos tomar como ciudadanos, como gremios, como empresarios, etcétera, para protegernos, ¿no? Y para hacer bien las cosas en lo que resta del 2023 y a futuro también tener una visión amplia de lo que le espera al mundo, no solamente Ecuador. Y eso es lo que esperamos ya ir desmembrando de la pausa que vamos a hacer en este momento. Esperamos que se quede con nosotros porque vamos a aprender. Vamos a ver si es que hay la posibilidad de salir o si no, salir del país. Porque no solamente la gente que está migrando de la base, pertenece a la base de la pirámide. No, no, no. Estamos hablando de gente de clase media alta, que dice, no, aquí yo ya no me quiero quedar. Esa es una realidad y usted lo sabe y vamos a ver si es que lo podemos resolver. Nos damos unos segunditos y volvemos a seguir. Nuevamente, querida amiga. Nuevamente, así es, estamos nuevamente con el economista Andrés Albuja Batallas y por eso me gusta invitarlo a él primero porque generalmente cuando se habla de economistas, ya lo habíamos dicho antes, economistas siempre de alguna manera tienen relación con el sector bancario. Entonces, no podemos ver esa realidad que a nosotros, los ciudadanos, a veces nos golpea y tampoco los banqueros pueden ver la realidad como deben verla, porque claro, están en su círculo, ¿verdad? En una burbuja y no se comprende el impacto tan fuerte que están recibiendo los ciudadanos al tener que pagar tan altos intereses. Pero ellos siguen argumentando, como te decía yo hace pocos minutos, ellos siguen argumentando que no es culpa de ellos, que es un problema del riesgo país,
que es un problema y de falta de política pública. Entonces, ¿qué hacer? Ahora sí, vamos con las soluciones. Claro, las soluciones son importantes. Primero, esas son falacias, es decir, que las tasas de interés no pueden tener un direccionamiento mucho más flexible para reactivar el aparato productivo. Eso es tema de decisión política y le faculta el artículo 303 de la Constitución al presidente, al Ejecutivo, a tomar decisiones en la política económica, monetaria, financiera, crediticia, cambiaria, ¿no? Entonces, esa falacia hay que echarla abajo. De hecho, defendían mucho el tema de abordar que el riesgo país baja si es que se suben las reservas internacionales. Cosa curiosa, se duplicaron reservas internacionales en los últimos 2 años y se duplicó el riesgo país. Ahí está la falacia demostrada con cifras, ¿no? No tiene relación lo uno con lo otro. Pero en reservas Entonces, también estamos muy bajos en comparación de la región. Yo hice una entrevista a José Javier Orellana Giler, que debes conocerlo, y él me comentaba que esto o sea, estas reservas que nosotros tenemos como país no son las que quisiéramos en comparación del resto de la región andina. Es una sí, vergüenza la minucia que tenemos como reserva. sí, a ver, las reservas cumplen una finalidad, también hay que poner esa óptica, ¿no? Macroeconómicamente, otros países que tienen incluso menos reservas, porque vamos por tamaño de economía, nuestras reservas actualmente son casi el 9% del Producto Interno Bruto. En otros países llega a ser el 10%, el 15%, en otros llega a ser menos, el 6%. Pero la eficiencia económica se mide no por las reservas, sino por el crecimiento económico, al fin y al cabo. ¿De qué sirve tener altas reservas si el crecimiento económico es nulo? Entonces, eh, claro, también debemos ver época de vacas flacas, pero se puede constituir otro tipo de reservas, no las reservas internacionales, sino reservas exclusivamente destinadas para la inversión pública, la inversión social. Esos son otro tipo de reservas que sí, en otros países son mucho más altas, pero vamos a hablar de las reservas internacionales que más favorecen la garantía de pago a los multilaterales y eso es una cuestión de Los negociación nada bonistas, a más. los dueños de los bonos, que todos son, que nadie sabe quiénes son, pero todos saben quiénes son. Sí, sí, sí. Que finalmente lo que hacen es especular en el mercado cuando están los bonos depreciados, pues luego hacen par de jugadas, ahora ya se está hablando, se están escudando en supuestamente emisión de bonos azules, que tiene un componente ambiental que eso es positivo, pero se Con escudan una en eso, baja del pueden emitir diecinueve los por bonos azules, ciento claro, con una baja sí, increíble, increíble. sí, se puede emitir los bonos azules sin necesidad de depreciar nuestros bonos y hacer estas jugadas especulativas, ¿no? Es algo que también la ciudadanía debe saberlo. Y porque finalmente estas jugadas especulativas eh, engrosan las billeteras de esos inversionistas, de quienes son tenedores de bonos y que ya han hecho estas prácticas en el 2020, por ejemplo, en plena Ya pandemia. tienen Eh, suficiente plata, señores, ya, pues, o sea, yo sé que en la vida uno quiere siempre más, pero párenle, párenle, párenle un ratito, por favor, un poco más de patriotismo, un poco más de patriotismo. No puede ser posible que se tengan esos márgenes mientras el país está muriendo de hambre, estamos viendo el exilio y el incremento de la delincuencia, que no lo voy a justificar, porque la pobreza no justifica la delincuencia, pero de una u otra manera tienen relación por el crecimiento de la informalidad. Hay falta de formalidad. Entonces, empecemos por lo más pequeño que somos cada uno de nosotros, los ciudadanos, que no tenemos voz. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de usar bueno, tarjetas de crédito, cortarlas. ¿Qué comemos? Atún y lenteja. ¿Qué hacemos? Bueno, en épocas de guerra, como hay una guerra global ahora y que afecta a todo el mundo, las economías también son de guerra. Entonces, sí, ser más sencillos en el tema del gasto corriente, no es necesario tener la última tecnología, no es necesario, o sea, si eso no sirve para potenciar, por ejemplo, a las empresas y hacerlas más productivas, de ahí en el tema personal, o sea, podemos pasar con el mismo celular, el mismo computador por, sin exagerar, 7, 10 años y no pasa nada. O sea, Nada. pero bueno, eh, igual ser muy responsables en el tipo de consumo que realizamos, ¿no? O sea, hay que priorizar temas básicos como la alimentación, la salud, la vivienda, son gastos básicos, ¿no? Para no bajar la calidad de vida, pero ahí sí es una cuestión de ser organizados.
tener un presupuesto familiar, un presupuesto personal, no sobreendeudarnos. eh, Es y decir, esto, si usted está metiendo la tarjeta de crédito para comer, ya está en problemas. claro, sí, Se está por supuesto, endeudando, está comprando a un precio que usted dice, ah, qué lindo esta cosa que me gustó. No, la va a terminar pagando con un promedio del 17 al 23% porque es consumo, ¿verdad? así es, De así es. consumo. El Entonces, crédito, uno, si no tiene la plata para comprar comida, no, trate de no tarjetear y comer exactamente con lo que le alcance, así como las madres de guerra distribuían, donde come uno, comen dos. Primero, dejar de usar tarjetas de crédito. Pero aquí viene un problema grave. Si es que el ciudadano tiene, por ejemplo, una deuda hipotecaria, y además, porque claro, hubo un boom de deudas, de incremento de deudas hipotecario. hipotecarias. Entonces, claro, el gasto de la casa, el gasto de la vivienda va al banco en el costo de la hipoteca. Entonces, ahí estamos hablando de un tipo de interés, que es el hipotecario, que ese no se puede dejar de pagar de ninguna manera, ¿verdad? Pero también hay los gastos que se han venido haciendo por consumo, que generalmente no son por consumo, pero bueno, sume usted todo lo que tienen las tarjetas de crédito. ¿Qué es lo que tenemos que tratar de eliminar primero? Si tuviéramos una hipoteca, por ejemplo, y además deudas corrientes con las tarjetas, ¿qué es lo que hay que eliminar primero? ¿Qué es lo que hay que pagar primero? Bueno, todos estos gastos de consumo que no aportan, o sea, lo que no es prioritario, pues se lo puede hacer a un lado tranquilamente, sobrevivimos muy bien con eso. O sea, eliminar malas prácticas, malos hábitos. Aquí falta mucha cultura financiera. Lastimosamente, las personas, las familias a veces tienen ciertos comportamientos que van en desmedro de sus finanzas, ¿no? Entonces, lo que no es prioritario se elimina, o sea, se puede tener un consumo responsable, una alimentación sana, por ejemplo, no comida chatarra, tener una alimentación sana que a su vez nos va a permitir vivir más eh, sanamente, una vida más larga, sin tener que incurrir en gastos de salud a largo plazo, ¿no? Eso, lo que hacemos ahora también En el segundo semestre aporta a largo deje de plazo. salir a comer afuera, no coma afuera, no use esas aplicaciones donde paga con tarjeta y le salvan la vida, entre comillas, para dejar de cocinar. Dejemos de ser carichinos y empecemos a cocinar comprando en el mercado, ¿verdad? Claro, hay muchas maneras, ¿no? O sea, el mercado, los supermercados, a veces cosas de oferta en los mismos supermercados también, o sea, siempre hay Pareciera manera de ahorrar. inverosímil que estamos hablando de esto tan básico, pero es que nos acostumbraron como ciudadanos a tarjetear. Así es. El famoso presidente Correa decía, pero si no tiene plata, no se preocupe, meta la tarjeta, pues meta usted la tarjeta y todos metieron la tarjeta y hasta ahora están así, ¿no? No están, Sí, estamos, todos los ecuatorianos estamos así. Entonces, primero, revisar en total cuánto tiene usted de deuda en tarjetas de crédito e ir eliminando esas deudas lo antes posible. así Eso es. hay gente que está renegociando deudas y en las renegociaciones de deudas está perdiendo increíblemente un montón de patrimonio. Ahí nadie está protegiendo ni cuidando, ni la superintendencia de bancos está diciendo nada, Andrés. Sí, sí, sí. Les recuerdo a los ciudadanos que pueden aplicar temas de negociación con deudas en el sistema financiero y que muchas veces, aquí sí quiero ser muy claro también, ¿no? Cuando se llega a acuerdos de algo, bueno, es preferible no incurrir en prácticas que sean lesivas para el ciudadano, o sea, que compromete el patrimonio familiar. No, no, o sea, se puede llegar a acuerdos de pago en que incluso cuando ya se castiga la cartera del sistema financiero, ya que llega a calificación ahí después de varios días de estar en mora, ¿no? Un crédito, por ejemplo, de consumo, ya se le califica ahí y debe provisionarse al 100% en la banca, es decir, le deben poner ahí recursos para salvaguardar esa cartera que no se ha cobrado en 180 días de consumo, por ejemplo. Eh, entonces los clientes pueden renegociar Ah, son y le dicen, 180 días de consumo, no 30. no, no 30. A los 180 días ya se califica E, a los 180 días, a los 6 meses, ¿sí? Ahora, el Entonces, punto es dejen de que, estar llamando a molestar, por Dios santo. Cuando uno se demora un día, empiezan, "Ñe, llamaba de recordar que le falta no sé cuánto. Perdón, mil disculpas, pero en YouTube podemos tranquilo, hacer este tipo de cosas porque estamos hartos de recibir llamadas. Además
de las llamadas, de las ofertas, de cómprale un celular a tu mamá porque tu mamá lo necesita, es el día de la madre, es el día del padre, regálale esto y mete un tarjetazo. Por favor, basta, basta, dejemos de estar consumiendo cosas que no sirven, pero es increíble, como te digo, estamos hablando de cosas tremendamente básicas en términos de ciudadanía. Algo más para el ciudadano. Sí, cuando se trata de renegociación en el sistema financiero, pues a veces las instituciones renegocian su cartera de crédito de tal manera que le dicen, bueno, hacemos un descuento del 50% y no le cobramos intereses, y 50% del saldo de capital. Entonces, cuando el cliente está en la condición de dejar su historial crediticio bien y puede acceder a esos descuentos, hágalo. Si es que puede hacerlo, perfecto, hágalo, ¿no? Y aquí viene un tema. La ambición rompe el saco. Cuando se otorga crédito en el sistema financiero ha sido ya tan desmesurado el apetito por el negocio bancario que se han ido en contra de su propio negocio financiero, muchos bancos. Es así, se ha Han olvidado otorgado, que el ciudadano es su socio, es su aliado. claro, así es, y han incurrido en problemas de morosidad, de pérdidas, y también la ambición rompe el saco porque en lugar de ajustar esas tasas de interés, que puede dinamizar más la economía, generar más producción, más empleo, siguen estando altas que al fin y al cabo les va a repercutir también, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, las empresas, los micronegocios, microempresas, emprendimientos? Podemos, como digo, ¿no? Hacer un presupuesto familiar, empresarial, de la unidad de una microempresa, etcétera, ¿no? De la actividad económica que se realiza, para tener un claro control de los gastos, ¿no? Y aparte, debemos también tener en cuenta que el país, por más crisis que existan a largo plazo, es un país rico en recursos naturales y que quien lo saca adelante son las personas, las familias, la base de la sociedad. A mí me da pena ver cómo se está migrando mucha gente al exterior y eso va a generar un problema incluso a largo plazo de una seguridad alimentaria. ¿Quiénes van a labrar la tierra? ¿Quiénes van a cultivar los alimentos? Ese es otro problema también, que a largo plazo puede verse. Lo estamos viendo porque se una- están encareciendo los productos de primera necesidad. De la canasta básica están encarecidos, es decir, una canasta básica de 700 y pico de dólares. Aclárame el valor exacto de la canasta básica actual. como 80 me 740 parece. dólares, ¿no? Sí, Sí. Y, 760, sí. y el salario Pero mínimo es, 450, claro. El por favor. 60% de Yo la no canasta estudié la básica es economía del y salario. soy una bestia, odio a los Excel, me mareo cuando los veo y todo, pero ahí está, ahí ya vemos un desbalance. ¿Dónde está la política pública para hablar de esto? Dejen de hacer cadenas nacionales para ver si a quién sacan, a quién metan, quién robó, quién no robó. Eso que se dedique la justicia. Los ciudadanos necesitamos comer y trabajar, Andrés, y vemos un silencio total en estos temas. No hay política pública en ese sentido. No, con una canasta básica de casi 800 dólares, un salario básico de 450. O sea, es muy compleja la situación. Nuestro Producto Interno Bruto per cápita como Ecuador es 6.000 dólares. En la región de América Latina es 8.500. Eso es en términos anuales, ¿no? El Ya, nivel de ingreso promedio que tiene un terrible, país, ¿no? Por terrible. persona, ajá. Y en el mundo es 12.500. Tenemos menos de la mitad del nivel de ingreso del mundo. Entonces, algo está pasando, ¿no? O sea, y sumado al tema de la crisis migratoria. Entonces, a futuro vamos a ver otros problemas. O sea, la crisis alimentaria global ya está en muchos países presente. En Ecuador también puede darse eso. Es paradójico, a pesar de ser un país rico en recursos naturales, pero podemos ya observar problemas, riesgos en crisis alimentaria, ¿no? Porque también estamos expuestos a riesgos de desastres naturales. Si erupciona el volcán Cotopaxi, va a ser un problema muy grave. No, y no Eso va solamente a eso, ya desencadenar, estamos con un fenómeno del niño que además, aquí todo el mundo inundaciones. quiere aceptarlo, en todo el resto de países los científicos están hablando del fenómeno del niño, cuando eso a nosotros Claro, podría ayudarnos para conseguir créditos, ayudas humanitarias, etcétera. Aquí ni siquiera se ha hablado del tema. Yo no he visto al Ejecutivo dar una cadena nacional ni decir nada sobre el fenómeno del niño. Ojo, ojo. Vayan y busquen a los científicos en las universidades en Estados Unidos. Están analizando que este es el ciclo más fuerte. Cada 7 años tenemos un fenómeno del niño. Y el fenómeno del niño no acaba con las lluvias, como lo decíamos anteriormente.
Empieza muchas veces la crisis cuando terminan las lluvias porque vienen las enfermedades. Las enfermedades por la falta de acceso a agua segura, etcétera, etcétera. No, esperemos que Cotopaxi se porte bien, como decían unos amigos centroamericanos, El, se burlaban de cómo nosotros le pedimos al volcán que se porte bien con nosotros como que fuera un dios, una ¿no? persona, Claro, esperemos que no pase, pero imagínate si pasara algo así. claro, generaría un efecto dominó en la economía a nivel, una crisis social, porque primero las víctimas mortales que se pueden desencadenar de eso sería catastrófico. Y además los riesgos económicos, financieros son fuertes. O sea, eso puede generar sedimentación en los ríos, eso puede generar estiaje para la producción de energía eléctrica, además de perjudicar al sector agrícola, ganadero y en el tema de la crisis alimentaria. O sea, hay riesgos implícitos muy fuertes, ¿no? Y no hay Entonces, medidas de entonces ahí mitigación de estás riesgo. ya tú aterrizando hacia lo que es industria, sea Así industria es. agropecuaria, manufacturera, aquella de consumo masivo. ¿Qué va a pasar con esas industrias y qué políticas tienen que tomar ya, urgentemente? Sobre todo, este es mensaje para aquellos representantes de las cámaras que les encanta andar de coctelito, ¿verdad? Y que más bien deberían estar haciendo un trabajo para proteger a sus agremiados, porque vemos también la deserción de un montón de empresarios de los gremios porque no se sienten representados, Andrés. Sí, 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 lógicamente, bueno, he recibido, digamos, las propuestas de algunas empresas, grupos para que, digamos, se planifique este tipo de riesgos. A mí me encanta, ¿no? Yo desde la academia también lo evalúo, lo analizo. Entonces hay que cuantificar el momento en que se da un evento así, como una erupción volcánica, volcán Cotopaxi, qué riesgos puede desencadenar. Entonces, eso debe estar toda la planificación estratégica, el plan operativo, debe generar también la contratación de pólizas para mitigar esos riesgos, ¿no? El riesgo Ya, o sea, por impacto. no esperen a que les diga ya erupcionó para contratar la póliza, No, no. claro. Ya Ahora pueden hacer. estamos en momento de riesgo y con el Sí, fenómeno del niño también. Entonces, contratación de pólizas, me dices, para las empresas, sí, todo desastre natural, todo riesgo, ¿no? ¿ok? Eso es fundamental. Planes de... Se me va tu señal. Si me escuchas, Steph, ahí tal vez. Ahí, retomemos. Ya. Perfecto. El modelo de negocio puede ser replanteado en las empresas para evitar concentrar esos riesgos, ¿no? A veces se concentra riesgo en ciertos productos, portafolio de productos. Para empresas exportadoras, por ejemplo, el destino exportable también es un factor de riesgo cuando se concentra mucho riesgo. Eh, Pongo un ejemplo. Ecuador envía muchas exportaciones a China en sector camaronero. 4.000 millones de dólares de los 5.700 millones de exportaciones no petroleras, 4.000 millones corresponde a camarón. Entonces, claro, también las empresas deben saber, bueno, hasta qué punto vale la pena concentrar ese riesgo con un producto y un destino. Lo pongo sobre el tapete. Ecuador es mucho más que camarón, banano, flores, es mucho más que eso, ¿no? Podemos diversificar eh, Y falta el tema de productos de valor agregado. O sea, seguimos todavía con productos primarios, así básicamente, es, ¿verdad? así es, Entonces, ahí también falta política pública para que podamos construir agregar empresas valor. donde se hacen productos de valor agregado, como sí lo tienen países vecinos, como Colombia, que en eso es un ejemplo, ¿no? Por Claro, ejemplo, la Colombia, industria Perú, Chile, textil, Perú, sí, Chile, bueno, de Chile no hablemos porque Chile realmente para mí, así venga el peor de los presidentes, ellos mantienen una línea donde su economía no se toca, a así pesar es. de que puedan saltar, incendiar Chile por temas del sistema de educación, etcétera. En el tema de economía, ellos mantienen una línea bastante sostenida. ¿Estás de acuerdo conmigo en Sí, eso? sí, sí, ese ha sido el factor de éxito de Chile, ¿no? Por eso están más cerca ya del nivel de desarrollo, más cercanos a los países europeos están en Chile. Entonces, eso es un ejemplo a seguir, la verdad. Ok, a ver, entonces, otras recomendaciones para el sector empresarial, porque el sector empresarial también está endeudado. Conocemos empresarios que tienen deudas con la Corporación Financiera Nacional de 8 millones de dólares, de 13 millones Claro, de dólares, y salían también en coctelitos agradeciendo al gobierno por ser tan generoso con esos créditos. Pero, ¿y ahora? ¿Y ahora qué pasa?
Sí, bueno, cuando se trata de deudas adquiridas que han quedado impagas, pues se puede renegociar. De hecho, el tema que están haciendo en este momento, la fusión entre CFN y Ban Ecuador, lastimosamente es un mecanismo político para diluir muchas deudas. Hay que estar atentos, ¿no? Para evitar que el país siga perdiendo grandes cantidades de recursos por conflicto de intereses en estos manejos, ¿no? Pero también hay O sea que los que uno se prevé condonación de deudas nuevamente a grandes grupos empresariales. De hecho, en este proceso de fusión de CFN y Ecuador ya están ocultando mucha información que es sensible, delicada y que permite licuar pérdidas para el Estado, ¿no? Pérdidas para el Estado, pero quienes salen beneficiados son algunos grupos grandes incluso, lastimosamente. Señores asambleístas, ese es su trabajo, fiscalizar eso. No Así andar es. con, me quita el puesto, me voy el puesto, que nos vamos, que señor, que usted no sirve. No, no, hemos estado en esta novela ya, estamos cansados. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, fiscalizar, porque es plata del Estado. La CFN ha prestado de 8 millones, de 10 millones, de 13 millones a grandes empresarios y el resultado terminarán condonadas las deudas. Es imperdonable, así como han condonado deudas más de 8.000 millones en temas del SRI, Seguro Social, etcétera, etcétera. Basta, basta, porque los que pagamos los platos rotos somos los consumidores finales, del usuario final, aquel que no tiene voz. Entonces, ahí tenemos un problema. Me estás diciendo algo que ya es una denuncia, entonces. Lastimosamente, el proceso de fusión no ha sido transparente entre estas dos instituciones públicas, ¿no? CFN y Ban Ecuador, y tiene que fiscalizarse, tiene que realizarse una auditoría financiera a fondo que no se la ha realizado. Entonces, ahí está desviada la atención pública en muchas otras cosas y no donde también debemos poner los ojos para evitar más pérdidas, ¿no? Porque se socializan esas pérdidas para todos los ecuatorianos, lastimosamente. Sí, no, y la gente no se entera, realmente eso como no nos preocupa, Ujú. como no es un tema que creemos que nos incumbe, no, dicen, ah, bueno, qué bueno que les perdonaron las deudas, pero yo quiero regresar a algo y es un poco, y ahí sí me voy a poner la camiseta verde flex. El señor Rafael Correa en un momento dado llamó la atención al sector bancario porque las tablas de amortización de las deudas seguían, pasan años y no baja la deuda y uno sigue paga y paga interés, interés, interés. Y él decía, no, no, no. O sea, hay que hacer un mix de tal manera que el capital vaya bajando. Bajando. Y hemos vuelto otra vez a este estilo que teníamos de que las tablas de amortización siguen siendo interés, interés, interés y la deuda no baja, la deuda no termina de bajar, uno va pagando 5 años y sigue en el mismo monto. ¿Qué política pública se tiene que hacer ahí? Porque ya basta de tanto abuso, señores banqueros, basta, basta, basta. Sí, definitivamente es priorizar la prestación de servicios financieros como un servicio de orden público, pero eh, evitando estos excesos de mercado, ¿no? Aquí hablan que es importante que venga la banca extranjera para que bajen las tasas de interés. Eso es una falacia. Eso se lo debe realizar ya. Se lo debió realizar hace años ya. O sea, no es un tema de Inclusive, competencia, no es un tema de que haya no, competencia, no, es un tema de decisión también. de decisión, por supuesto, de Pero decisión. Y que decisión de dejar de ganar, entonces seguramente no lo harán. ajustar sus márgenes de ganancia, porque inclusive, tal como va el país macroeconómicamente, si es que no se dan cuenta que es perjudicial para el país tener menos actividad económica, menos producción, más migración. La gente como no tiene para pagar, no tiene más recursos para Les van a pagar pagar las mismas deudas, le va a perjudicar al mismo poco. sistema financiero, a la banca privada, ¿no? Entonces, es tener poca visión, están siendo poco visionarios por una situación de, ¿qué puedo decir?, de ambición a corto plazo. Usura, pecado. Digamos cómo son las cosas, Andrés. Sí, lastimosamente la codicia pues lleva a terrenos muy, muy peligrosos. Ok, ok. A ver, sí, sigamos porque esto ya se está volviendo un poco candente. Ya mismo metemos aquí dinamita de gana. En términos de deudas, ¿verdad? De deudas internacionales. Y quiero hablar un poco de estos fondos azules, de estos bonos azules
que se han creado históricamente por primera vez en esa magnitud, ¿verdad? El Estado va a tener la obligación de utilizar esos fondos específicamente para lo que fueron destinados o puede desviarlos de alguna manera. A ver, en la emisión de bonos azules hay experiencias exitosas pocas en el mundo, Nueva Zelanda. Bueno, en todo caso, en el caso de Ecuador, con el nuevo corredor del Pacífico, las Islas Galápagos, con otras islas más que están en Centroamérica, Colombia, Panamá, bueno, Costa Rica, eh, tiene un potencial muy grande. Hay inversionistas interesados estadounidenses de éxito, por ejemplo, Nueva Zelanda, ahora Ecuador tiene este potencial. Hay inversionistas a nivel mundial que quieren eh, poner su dinero para impulsar estas iniciativas, específicamente desde Holanda, Italia, Estados Unidos, Alemania también. Ahora, eh, cumplen esa finalidad de sostenibilidad. En las finanzas públicas, un componente ambiental, esto se llama diplomacia financiera, ¿sí? Ujú. Ambiental, diplomacia financiera ambiental. Ok. Ecuador tiene mucho potencial en eso, pero lo que no es admisible es condicionar y decir que es necesario en este momento hacer esa jugada para que Credit Suisse, una institución que estuvo hace poco a la deriva, ya en riesgo de Salvada, bancarrota. salvada, salvada por otro banco, así fue. Sí, sí, ahora se escudan en esta banca para hacer el tema de recompra de bonos, ¿no? Y ahí se beneficia lastimosamente a los tenedores de bonos que se escudan en este mecanismo. Dicen, ah, no, es por bonos azules. No, o sea, se lo puede hacer sin la recompra de bonos. Sí, en eso quiero ser categórico, sin recurrir a estas figuras en donde se benefician unos pocos, eh, cuando los bonos están al 30, al 40%, luego aparecen al 100%. Entonces, Sí, eso miren, le causa perjuicio al Estado ecuatoriano. el economista Albuja nos está ratificando y lo dice insistentemente. No era necesario. Hubieran podido hacerlo de otra manera. Por supuesto, completamente. Lo que pasa es que ahora se necesita tal vez un marketing político, disfrazarlo de un tema ambiental, que siempre es bien visto un tema ambiental, ¿no? Claro, no, Pero se lo podía hacer sin la todo recompra el de... mundo ha aplaudido el tema. Todo el mundo ha Sí, aplaudido el tema hasta que alguien a mí me contestó y me dijo, a ver, un ratito, esto va bajando con la deuda que tenemos que pagar hasta el año 2040 con una baja de casi el 20%, para ser exactos, del 19%, así que qué buen negocio para los señores de los bonos, no es buen negocio para el Ecuador. Volvamos ya para tus conclusiones y para ir cerrando. Políticas públicas. ¿Qué políticas públicas deben hacerse primero desde la Asamblea, si es que va a seguir existiendo? Hay mucha gente que dice que ya deben irse, pero digamos que ellos se quedan. Nos quedan 10 minutos y lo que quisiera es justamente cerrar esto con recomendaciones para los tomadores de decisión y los que hacen política pública en el Ecuador, salvo que algo me esté faltando en esta entrevista. Andrés, te doy la palabra. gracias. Sí. Bueno, a nivel de políticas públicas, la Asamblea Nacional tiene que coordinar con el Ejecutivo, con cualquiera que sea, ¿no? O sea, el presidente, o sea, que asume el vicepresidente en este juicio político. Bueno, tenemos que propender a esa coordinación entre Ejecutivo y Legislativo para impulsar temas de ley que apenas en el año 2021 se subió carga impositiva, ahora se la va a bajar. Entonces, ya se advirtió a su debido momento. Entonces, por eso es importante que las políticas impositivas no sean asfixiantes. Hay que regresar a un tema mucho más, eh, digamos, amigable, ¿no? Y es paradójico porque en ciertos impuestos que son nocivos eh, para, digamos, ciertas prácticas de consumo, consumos especiales, hablemos Dice, tabaco, alcohol, armas, ahí se bajaron impuestos. O sea, eso va en contra incluso de los intereses de la salud pública. La misma Organización Mundial de la Salud criticó esa medida, que en este pero ese 2021... había sido ya un acuerdo que se había hecho en el anterior gobierno y no lo habían cumplido. Entonces era una deuda que tenía el Estado porque el ICE estaba incrementando demasiado el tema de consumos especiales y de hecho vimos como efecto que los fumadores, por ejemplo, en vez de fumar el tabaco nacional, empezaron a fumar tabaco chino contrabandeado. Entonces, finalmente
se entendió que había que bajar esa carga impositiva para igualar un poco los precios, pero no han bajado los precios de los cigarrillos. Ahí está justamente la paradoja de la que tú me estás hablando, ¿no? Lastimosamente, sí, para bajar impuestos es bueno bajarlo en temas que no atentan contra la salud, ¿no? Y ahí sí hay muchos consumos especiales, entre comillas, que no afectan a la salud pública y no se ha tocado. Entonces, sí, bueno, respecto a armas, por ejemplo, bajar de 300% el consumo especial, el ICE, el impuesto al consumo especial, a 30%, lo que va a incentivar es el uso de armas y más violencia, No ¿sí? sabía Y esta esto, sí, 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 es preocupante, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, ¿qué están implementando? Son errores que tiene que corregirlo, sea cual sea el presidente, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí, si hablamos de impuesto a la renta, hay cómo manejar el país de una manera más óptima para tener inversión extranjera, tal vez bajar un par de puntos porcentuales. Lo que se recae en el impuesto a la renta es casi 4.500 millones de dólares anuales. Si es que se baja un poco, se puede incentivar la inversión y generar más impuesto a la renta. Hay algo que se conoce como curva del Laffer en ¿Qué economía. es poco para Es una ti? muy invertida. ¿Qué es poco para ti? Perdón. ¿Qué es poco para ti? ¿Cuánto sería esa baja que tú recomendarías? Ya, específicamente, en vez de tener un impuesto a la renta del 25%, para ser más competitivos, podríamos tener 22% de impuesto a la renta, 22% hasta 20%. Eso incrementaría la inversión y la dinamización de la producción y generaríamos más Producto Interno Bruto. O sea, es mejor, en lugar de recaudar 17.000 millones de dólares de tributos, que el PIB crezca a 120.000 millones de dólares, por ejemplo, de 115.000 millones a 120.000 millones, y eso genera más fuentes de empleo, más nivel de ingreso. Y lo que pasa es que aquí se recauda tanto impuesto para seguir pagando la alta carga burocrática, específicamente gasto Así público en es, el sueldo de gasto salario. corriente del Estado, que son un montón de empleados afortunados que son los que tienen trabajo. Agárrese bien de su puesto, señor o señora que está en el Estado. Seguramente usted es deficiente, no es que estamos viéndonos contra ustedes, pero son los que están con trabajo, la gente que trabaja para el Estado. Ahora, si es que va a venir un inversionista internacional al Ecuador, así como cuando vas y visitas Perú o vas y visitas Panamá, te dicen, tiene usted 2 años o 3 años de exención impositiva para que usted pueda entrar. ¿Ha llegado a pasar eso en el Ecuador? Menos carga impositiva. Ecuador necesita menos carga impositiva para estimular la inversión local y la inversión extranjera. Menos puntos porcentuales de pago de impuestos a la renta, tanto personas jurídicas como personas naturales también, ¿no? Sobre Se todo. incrementó mucho el pago de impuestos a la renta en personas naturales. Entonces es importante que Ecuador quite esa carga tributaria tan distorsiva, porque pagamos mucho por tasas, impuestos, contribuciones en el gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados. Es de los países más caros en el mundo en tema de tasas, impuestos y contribuciones. Entonces Ecuador no puede tener ese mal ranking, ¿no? Necesitamos pues menos dependencia de ingresos tributarios para dinamizar la economía. Eh, para cerrar, conclusiones. A pesar de la crisis, la ausencia de crecimiento económico, la crisis migratoria, la inseguridad, Ecuador es un país realmente rico en recursos naturales, un paraíso en donde la fuente de inversionistas que puede darse a futuro tiene muchísimo potencial. El potencial de inversión extranjera directa, inversión local para Ecuador es muy grande, ¿no? Entonces, un mensaje tranquilizador a la ciudadanía es que no vamos a pensar en que la solución es migrar del país cuando el país tiene más posibilidades y recursos naturales que otros países, porque a futuro hay que ver también a largo plazo qué pasa, ¿no? Hay países que van a tener una gran crisis energética, crisis alimentaria global, que el Ecuador no lo va a sufrir por su riqueza geográfica natural. Entonces, esa es la buena noticia. Ecuador sigue siendo un paraíso y la gente debe tener un poco de paciencia para seguir subsistiendo y seguir sacando adelante el país, ¿no? Ya para los empresarios, los inversionistas, eh, seguir trabajando, generando producción, generando fuentes de empleo, quienes apuestan al país realmente merecen el título de los más grandes patriotas. Los presidentes son de turno, ¿no? Entonces, quien hace país es el ciudadano de a pie, es una persona, un ciudadano, una familia, un microemprendimiento, un micronegocio. O sea, ahí está
la fuente de riqueza para un país y quién saca adelante al país, ¿no? Así que con Yo te toda la crisis que agradezco, y está, ahorita ¿no? ya se me acaba el tiempo, se me cortó Sí, yo te agradezco tanto, tanto, Andrés. Me debes una porque ese router ha estado, algo le voy a hacer al router, como lo malísimo. estaba diciendo, Sí, pero gracias de corazón. Creo que hemos aprendido bastante y te comprometo para que hacerlo pronto, la próxima semana de nuevo, porque nos quedamos con algunas dudas. Voy a colgar la ya, perfecto. entrevista y seguimos, pues así, aquí en Enfoque siempre tú eres de enfoque. Claro que sí. Gracias, mi querida Esther. Un gusto, Un como siempre. abrazo enorme. Un abrazo. Cuídense Ya. mucho y Cuídate. gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta.